Mis padres exigieron que pagara la hipoteca de mi hermano, a pesar de que eran todos los ahorros de mi vida. Cuando me negué, me desheredaron en el acto. Pensé que perder a mi familia era el final, hasta que años después, una sala de tribunal reveló la verdad que lo destrozó todo. Conducía desde Austin de regreso a Waco por la carretera familiar que había recorrido innumerables veces. Pero hoy, de repente, todo se sentía diferente. El cielo de Texas estaba nublado y pesado, como si ocultara una tormenta inminente. Tenía la sensación de que no solo iba a visitar a mis padres. Me dirigía directamente hacia algo inevitable. Mi nombre es Matthew Brooks, tengo 30 años y soy especialista en ciberseguridad, un trabajo que requiere calma, análisis y gestión de riesgos. Normalmente, estoy acostumbrado a mantener la cabeza fría en las peores situaciones. Pero en este momento, mi corazón latía caóticamente, como un sistema que acababa de encontrar un error crítico. Abrí mi teléfono y releí el mensaje que mi padre había enviado esa mañana. Matthew, necesitamos hablar urgentemente. Ven directamente a casa esta tarde. Hay un asunto muy importante que necesitas resolver. Era un mensaje autoritario de mi padre, sin una sola palabra de saludo ni señal de preocupación. Simplemente corto, frío y con el tono de una orden. Lo entendí de inmediato. Este viaje no sería como los anteriores. Cuando abrí la puerta y entré en la vieja casa de Waco, me golpeó el familiar olor a café, pero la atmósfera era opresivamente silenciosa. No había sonidos de risa, ni la voz de mi madre llamando desde la cocina, solo un silencio pesado como una bomba de tiempo. Mi padre, Edward Brooks, estaba sentado erguido en el sofá, con el rostro severo y arrugas profundas, pareciendo más un general a punto de dar órdenes que un padre dando la bienvenida a su hijo. Llevaba su vieja camisa a cuadros, pero sus ojos eran agudos, desprovistos de toda calidez. A su lado estaba mi madre, Joanne Brooks, sentada en silencio, con las manos apretando fuertemente un pañuelo, sus ojos rojos pero conteniendo las lágrimas. Y mi hermano menor, Lucas, estaba sentado en la esquina de la habitación, cambiando de posición constantemente, retorciendo las piernas en un momento, tamborileando con los dedos en la mesa al siguiente, como un niño atrapado haciendo algo malo. La ansiedad y la preocupación eran claramente visibles en su rostro, haciéndome preguntar qué demonios estaba pasando. Forcé una sonrisa y entré en la sala de estar, tratando de romper el silencio. Mamá, papá, estoy en casa. ¿Qué pasa para que me llamaran con tanta urgencia? Mi voz tembló ligeramente, pero traté de mantener la calma. Mi intuición me decía que esta reunión no era una visita ordinaria. La tensión en el aire era como una cuerda a punto de romperse, haciendo que mi pecho se oprimiera. Me senté en la silla frente a ellos, mis ojos recorriendo la habitación, las fotos familiares colgadas en las paredes, los recuerdos de la infancia. Pero hoy, solo me hacían sentir más inquieto. Mi padre se aclaró la garganta y fue directo al grano sin ningún preámbulo, como un golpe inesperado. Matthew, necesitamos hablar. Tu hermano Lucas está en problemas. Pidió prestados $250,000 para comprar una casa, pero ahora no puede devolverlos. Tienes que cubrir esa cantidad. Sus palabras salieron secamente, sin ninguna explicación, como si fuera una orden obvia. Me quedé atónito y volví a preguntar, con el corazón latiendo con fuerza. Lucas pidió prestados $250,000. ¿Cómo es que nunca he oído hablar de esto? Miré a mi madre, luego a Lucas. Lucas bajó la cabeza, evitando mi mirada. En ese momento, me di cuenta de que era el único que no había sido informado de antemano. ¿Por qué pediste tanto dinero prestado?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. ¿Y por qué soy yo quien tiene que pagarlo? Mi madre habló primero, su voz baja. Porque eres el hijo mayor. Cuando la familia está en problemas, tienes que dar un paso al frente. Apreté los puños. Esa era la cantidad total que había ahorrado a lo largo de los años para mi próxima boda con Sophie y para nuestro primer hijo que crecía en su vientre. Habíamos planeado todo cuidadosamente, paso a paso. No puedo pagar eso por Lucas, dije. Ese es el dinero para mi futuro, para Sophie y el bebé que lleva dentro. Tan pronto como terminé de hablar, mi padre golpeó la mesa con la mano. Entonces, estás eligiendo a tu esposa y a tu hijo por encima de esta familia. Eres un verdadero irresponsable, atreviéndote a darle la espalda a tu propia sangre.
Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. No le estoy dando la espalda a la familia. Solo estoy eligiendo cumplir con mi responsabilidad como esposo y como padre. Si abandonara eso, entonces realmente sería el irresponsable. Mi madre frunció el ceño, su voz temblorosa pero resuelta. Lucas necesita estabilizar su vida. No puedes simplemente abandonar a tu hermano de esa manera. Respondí con calma. No estoy abandonando a Lucas, pero no puedo sacrificar el futuro de mi propia pequeña familia para soportar las consecuencias de su decisión. En ese momento, Lucas finalmente habló, su voz pequeña y urgente. Hermano, realmente estoy en un callejón sin salida. Si no me ayudas, ya no sé qué hacer. Lo miré, no enojado, solo agotado. Tú pediste el dinero prestado. Tú compraste la casa. No puedo tomar el futuro de mi hijo para cubrir eso por ti. La atmósfera en la habitación se hundió. Tomé una respiración profunda y luego hablé lenta y claramente. Lo siento, pero no pagaré esta cantidad. Mi padre se levantó bruscamente, apuntándome directamente. Si no pagas, entonces a partir de ahora, esta familia te considerará desaparecido. Mi madre asintió, sin decir nada más. La habitación cayó en un silencio sepulcral, y entendí en ese momento que todo había sido decidido, y no me tomó mucho tiempo considerarlo. Lo siento, pero no puedo cubrir una cantidad tan grande. La negativa salió con firmeza, pero por dentro estaba en un torbellino. Amo a mi familia, pero esta vez tenía que pensar en mí mismo. La tensión se intensificó de inmediato. Mi padre golpeó la mesa con un estruendo, su rostro rojo de ira. Eres egoísta, irresponsable. Solo piensas en ti mismo, sin preocuparte por la familia. Te crié todos estos años solo para que ahora me des la espalda. Su voz rugió, resonando por toda la habitación, sobresaltándome. Se levantó, apuntándome con el dedo a la cara, con los ojos encendidos. Nunca había visto a mi padre tan enojado, como si yo fuera un enemigo en lugar de su hijo. Mi madre intervino, su voz temblorosa pero decidida. Matthew, nos has decepcionado mucho. Me miró con ojos suplicantes, pero detrás de ellos estaba la presión familiar. Me sentí sofocado, rodeado por todos lados. Lucas suplicó, su voz débil, tratando de sonar lastimero. Hermano, te lo ruego. No sé qué más hacer. Eres mi única esperanza ahora. Me miró, con los ojos brillantes de lágrimas, pero sabía que era una actuación. Siempre había sido mimado, siempre evitando la responsabilidad. La atmósfera en la sala de estar se volvió sofocante, opresiva como una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza, el sudor me perlaba las palmas. Me mantuve firme bajo la presión, sin discutir con dureza, pero tampoco retrocediendo. Lo entiendo, pero tengo mi propia familia. Sophie está embarazada. Necesitamos ese dinero. Mi voz era tranquila y resuelta, aunque las emociones se agitaban dentro de mí. Mi padre me apuntó directamente a la cara. Si esa es tu elección, entonces lárgate de esta casa. No quiero volver a ver tu cara. Rugió, su rostro contorsionado por la rabia. Me levanté y salí de la casa con el corazón apesadumbrado. Al salir, el viento de Texas sopló fríamente, trayendo la sensación de que no solo había perdido una conversación, sino mi lugar en la familia. El coche aceleró por la autopista, pero mi mente estaba en un torbellino, ansiosa por lo que estaba por venir. De vuelta en Austin, me sumergí en el trabajo como una forma de escapar. Como especialista en ciberseguridad, pasaba horas frente a la pantalla, buscando vulnerabilidades y protegiendo sistemas de intrusos invisibles. Pero ahora, mi propia familia se había convertido en la mayor vulnerabilidad de mi corazón. En los primeros días después de la confrontación, todavía esperaba que todo volviera a la paz de antes. Envié mensajes de texto y llamé. Papá, todavía quiero hablar. Podemos encontrar otra manera. Mamá, estoy realmente preocupado por todos. No estoy huyendo. Solo espero que podamos volver a hablar. Las llamadas sonaban y luego se silenciaban. Los mensajes se enviaban pero nunca se respondían. Llamé una y otra vez, pero el otro extremo permanecía en silencio, como si nunca hubiera habido nadie allí. No rogué, ni culpé.
Solo traté de aferrarme a un hilo frágil, esperando que todavía hubiera espacio entre nosotros para una conversación decente. Pero día tras día, ese silencio se hizo más denso, más frío y absoluto, como un muro invisible que bloqueaba todo. Cada vez que levantaba el teléfono, se me oprimía el pecho, no por ira, sino por darme cuenta gradualmente de que habían elegido activamente dejar de escucharme. Ese silencio prolongado se sentía como una pesadilla interminable, obligándome a enfrentar una dura verdad. Cualquier esfuerzo por arreglar las cosas desde un solo lado se vuelve inútil. No podía seguir persiguiendo una puerta que había sido cerrada firmemente. Al final, elegí detenerme, volviendo mi atención a mi futura familia. No fue una decisión fácil. Me causó dolor. Pero sabía que si seguía aferrándome, sería el primero en agotarme. Sofía y yo comenzamos a finalizar los últimos preparativos para nuestra boda. La fecha se había fijado mucho antes, incluso antes de esa confrontación, y optamos por una ceremonia sencilla y acogedora que se ajustara a nuestro presupuesto. Sin fiesta extravagante, sin cientos de invitados, solo amigos cercanos, colegas cercanos y familia de ambos lados. Sofía y yo elegimos juntos las flores, el pastel y el lugar. Un pequeño jardín en las afueras de Austin con frondosos árboles verdes y un estanque brillante bajo la luz del sol. ¿Qué piensas de todo?, preguntó Sofía, sosteniendo una muestra de vestido de novia sencillo. Sonreí y la abracé. Perfecto, como nosotros. Pero en el fondo, todavía estaba ansioso. Había enviado invitaciones a mis padres y a Lucas un mes antes con una nota: espero que todos puedan venir. Este es el día más importante de mi vida. ¿Aparecerían? Esa pregunta me atormentaba cada noche. El día de la boda llegó con el cielo de Texas brillante y dorado, pero mi corazón se sentía pesado como nubes oscuras. El jardín estaba decorado de forma sencilla, con farolillos colgantes, mesas con flores frescas y un pastel casero. Los amigos reían y charlaban animadamente. Los colegas ofrecían felicitaciones. Y la familia de Sofía, sus padres, sus hermanos, me abrazaron cálidamente. Bienvenido a la familia. El padre de Sofía me dio una palmada en el hombro, con los ojos brillantes. El ambiente era alegre y sincero, sin ostentación, tal como lo habíamos querido. Sofía apareció con su sencillo vestido blanco, el pelo suelto, su sonrisa radiante derritiendo mi corazón. Intercambiamos votos bajo un viejo roble, prometiendo estar juntos en todas las dificultades. No te prometo una vida perfecta. Pero prometo quedarme, incluso cuando las cosas sean más difíciles, y elegirte siempre cada día, susurré mientras le ponía el anillo en el dedo. Todos aplaudieron, las risas resonaron. Pero durante toda la ceremonia, inconscientemente seguía mirando hacia la puerta de entrada. Cada vez que llegaba un coche, mi corazón daba un vuelco, un reflejo incontrolable. Me preguntaba casi inconscientemente, ¿vendría mi familia? Traté de mantener una sonrisa en mi rostro, pero las imágenes seguían apareciendo en mi mente. Mi padre entrando con su habitual expresión severa, pero con los ojos suavizados. Mi madre abrazándome fuertemente con lágrimas. Lucas dándome una palmada en el hombro en señal de felicitación como si nunca hubiera habido una brecha. Había imaginado ese momento más de una vez, pero la puerta permaneció vacía. Ni pasos familiares, ni felicitaciones tardías, solo un silencio prolongado, confirmando en silencio que hoy, en mi día más importante, habían elegido no aparecer. A medida que la recepción llegaba a su fin, la música suave se desvaneció y los invitados comenzaron a irse. Me di cuenta de que ni una sola persona de mi familia de sangre había aparecido. Una ola de tristeza surgió, barriendo la alegría. Me sentí avergonzado bajo las miradas preocupadas de los demás. Amigos susurrando, colegas evitando preguntas. ¿Dónde están tus padres?, preguntó un amigo cercano en voz baja. Forcé una sonrisa. Mis padres tenían algunos asuntos personales, así que no pudieron venir. Las cosas sucedieron un poco de repente y no pudieron organizarlo a tiempo. Los padres de Sofía mostraron una comprensión maravillosa e intacta. No investigaron ni mencionaron nada que me hiciera sentir incómodo. El padre de Sofía solo me dio una palmada en el hombro. Hoy es tu día. Su madre me abrazó. Ahora somos familia. Sofía se quedó a mi lado, consolándome en silencio.
Apretó mi mano debajo de la mesa, susurrando, «¿Estás bien?» «Estoy aquí ahora». Me protegió silenciosamente de ese dolor, no dejándome enfrentarlo solo en lo que debería haber sido un día de completa alegría. Pero esa noche, cuando regresamos a nuestro pequeño apartamento en Austin y todos los sonidos se acallaron, me acosté al lado de Sophie y las lágrimas simplemente cayeron sin necesidad de una razón. Se volvió hacia mí, sin preguntar mucho, simplemente limpiando suavemente las lágrimas de mis mejillas. «Sé que estás triste», dijo suavemente. «Triste porque esperabas y esa esperanza no fue correspondida». Permanecí en silencio. Sophie tomó mi mano y la sostuvo con fuerza. «Pero no hiciste nada malo», continuó, su voz tranquila pero firme. «Hiciste todo lo que un hijo podía hacer. Algunos vacíos no son creados por nosotros, y no siempre podemos llenarlos». Presionó su frente contra la mía. «No tenemos una familia perfecta, pero nos tenemos el uno al otro. Y desde aquí, construiremos un hogar donde nadie se sienta abandonado». Asentí ligeramente, rodeándola con mis brazos. El dolor seguía allí, pero por primera vez, ya no sentía que lo estaba enfrentando solo. 6 meses después, Sophie dio a luz a nuestro hijo, Caleb Brooks. Fue una mañana de otoño, el hospital de Austin estaba bullicioso. Sophie estaba de parto. Sostuve su mano durante todo el parto, mi corazón latía como si fuera a estallar. «Creo en ti», la animé. Y entonces, el llanto de Caleb resonó. Un niño guapo con el pelo negro azabache y los ojos como los míos. Lo sostuve en mis brazos. El sentimiento de paternidad abrumador. Felicidad mezclada con preocupación. Pero en el hospital, solo estaba presente la familia de Sophie. Sus padres radiantes, sus hermanos trayendo flores y regalos. Abrazaron a Caleb y nos felicitaron. «El nieto se parece a su padre», dijo la madre de Sophie. Y mis padres, completamente ausentes. Les había enviado un mensaje de texto de antemano. «Sophie está a punto de dar a luz. Espero que puedan venir». Pero no hubo respuesta. El momento en que me convertí en padre, que debería haber sido completo, ahora se sentía incompleto. Miré hacia la puerta, esperando en vano, con el pecho oprimido. En la celebración del primer mes de Caleb, hicimos una pequeña reunión en casa. Pastel, globos, amigos que pasaban. La casa estaba cálida con la risa del bebé, Sophie sosteniendo a nuestro hijo y sonriendo radiantemente. Pero ese vacío se hizo aún más evidente. Los rostros que una vez pensé que nunca se irían, mi padre con su sonrisa severa, mi madre con sus cálidos abrazos, Lucas con sus bromas juguetonas, ahora faltaban. Me quedé en un rincón de la habitación mirando a Caleb dormir pacíficamente, mi corazón doliendo agudamente. En todos esos hitos importantes, la boda, el nacimiento, la celebración del primer mes, los únicos a mi lado eran Sophie y sus padres. Llenaron silenciosamente el amor que había perdido. El padre de Sophie me enseñó a sostener al bebé. Su madre cocinaba comidas nutritivas y Sophie siempre estaba allí compartiendo cada carga. Gradualmente me di cuenta de que Sophie era una esposa aún mejor y más indulgente de lo que había imaginado. No se quejaba, ni dejaba que mi dolor se convirtiera en una carga para ella. Por eso, no quería que mis heridas la arrastraran al sufrimiento junto a mí. Así que elegí el silencio y manejé mis emociones por mi cuenta. Ya no mencionaba a mi familia. No hablaba de mis padres ni de Lucas. Pero en el fondo, sabía que no lo había superado de verdad. Las viejas heridas se asentaron en silencio, convirtiéndose en parte de recuerdos que no estaba listo para tocar. Cada noche, cuando Caleb lloraba por leche, me levantaba, lo paseaba por la casa y los recuerdos volvían a inundarme. Recordaba mis días de infancia en Baco. Mi padre enseñándome a arreglar coches, mi madre contándome cuentos para dormir. Ahora todo parecía un sueño lejano. Me concentré en cuidar a mi esposa y a mi hijo, ir a trabajar a tiempo, volver a casa para ayudar a Sophie, jugar con Caleb. La vida se estabilizó gradualmente, pero la ansiedad aún persistía. ¿Volverían algún día? ¿O duraría este vacío para siempre? Mi vida diaria fluía a un ritmo constante como un reloj que nunca fallaba. Cada mañana, me despertaba a las 6, preparaba un café negro fuerte, revisaba los correos electrónicos del trabajo, y luego besaba a Sophie y a Caleb para despedirme.
Conducía a la oficina en el centro de Austin, donde me sentaba frente a la pantalla del ordenador, buscando vulnerabilidades de ciberseguridad y protegiendo datos para grandes empresas. El trabajo exigía una concentración intensa, y lo usaba como un escudo para olvidar mis preocupaciones. Durante las pausas para el almuerzo, hacía videollamadas a Sophie para preguntar por Caleb. El pequeño balbuceaba mientras aprendía a hablar, sonriendo ampliamente cuando veía la cara de su padre. Por las tardes, pasaba por el supermercado para comprar verduras y leche fresca, y luego me apresuraba a la cocina para ayudar a mi esposa a preparar la cena. Por la noche, jugábamos juntos con nuestro hijo, leyendo libros infantiles, apilando bloques de madera o simplemente acurrucándolo en el sofá mientras veíamos dibujos animados. Intenté mantener todo estable y pacífico para esta pequeña familia como una promesa silenciosa a mí mismo. Sin discusiones, sin drama, solo días tranquilos y ordinarios donde podía controlar todo. Pero en el fondo sabía que solo era la cáscara exterior. Por dentro, las grietas todavía ardían. Pero cuando caía la noche y la casa se hundía en el silencio, todo cambiaba. Las luces de la calle se filtraban por la ventana. El viento de Texas silbaba suavemente fuera del porche, y yo yacía despierto en la cama junto a Sophie, que dormía profundamente. Viejos recuerdos volvían de repente, como un torrente inesperado, barriendo la calma que había intentado construir durante el día. Siempre me mostraba fuerte frente a mi esposa e hijo, riendo, abrazando como si nada hubiera pasado. Pero en la oscuridad de la noche, cuando estaba solo con mis pensamientos, las lágrimas rodaban por mis mejillas, empapando la almohada. No podía contenerlas. Esas lágrimas eran como una liberación para todo el resentimiento acumulado. Ansiedad, preocupación. ¿Dejarían de atormentarme estos recuerdos alguna vez? ¿O continuarían noche tras noche, agotándome por completo? Recordaba mi infancia, aquellos días en la vieja casa de Baco, donde todo comenzó. Desde muy temprana edad, me acostumbré a ser el que más se sacrificaba en la familia. Mis padres me enseñaron que el hijo mayor tenía que ceder y tomar la parte más difícil. Matthew, eres el hermano mayor. Tienes que dar el ejemplo a tu hermano menor, decía a menudo mi padre, su voz severa como una orden. Las tareas domésticas pesadas casi siempre se me asignaban por defecto. Cortar leña para el invierno, limpiar el garaje, incluso cortar el césped del patio trasero bajo el abrasador sol de Texas. Todo recaía sobre mí. Y a Lucas, se le favorecía, rara vez se le exigía asumir responsabilidades similares. Lucas todavía es joven. Deja que su hermano mayor lo haga, solía excusar mi madre. Sus ojos siempre más suaves al mirar a mi hermano menor. En ese entonces, no me resentía porque pensaba que era normal. Pero ahora, al recordarlo, se me oprime el pecho. ¿Cómo podían ser tan parciales? Cada recuerdo se sentía como un corte de cuchillo, haciéndome esperar ansiosamente a ver si el dolor aumentaría aún más. En mi adolescencia, se hizo aún más claro. A los 16 años, comencé a trabajar a tiempo parcial en un restaurante de comida rápida cerca de casa para cubrir mis propios gastos escolares y de manutención. Cada tarde después de la escuela, corría al trabajo, limpiando mesas, friendo patatas, atendiendo el mostrador hasta tarde. El olor a grasa se adhería a mi ropa. Me dolían los brazos y las piernas, pero apretaba los dientes y aguantaba. Puedo cuidar de mí mismo, les decía a mis padres, tratando de sonar orgulloso. Y Lucas, siempre recibía apoyo total, matrícula, libros, incluso una bicicleta nueva sin tener que mover un dedo. Lucas tiene talento, así que debería centrarse en estudiar, razonaba mi padre. ¿Y yo? Yo también era un buen estudiante, pero ¿por qué tenía que valerme por mí mismo? En esas noches tardías llegando a casa, agotado y dolorido, me quedaba mirando al techo y me preguntaba en silencio, ¿por qué estoy en esta situación? Pero luego dejé de preguntar, y no me quejé. Crecí creyendo que el trabajo duro y la resistencia eran deberes obvios, mientras que el reconocimiento no era necesario. Mis padres rara vez me elogiaban. Cada vez que llevaba dinero a casa para contribuir, mi padre solo asentía y decía un breve, bien. Nada más, nada menos. Y en ese entonces me decía a mí mismo que eso era suficiente. Que cumplir con mi deber era una recompensa en sí misma. Solo ahora, al mirar hacia atrás, esos recuerdos me dejan un sabor amargo difícil de nombrar.
De repente me di cuenta de que me había acostumbrado a vivir con expectativas sin atreverme a pedir. Acostumbrado a dar sin saber si alguna vez llegaría el día en que realmente me vieran. No por lo que proporcionaba, sino por quién soy. Cuando llegué a la edad adulta, me fui de casa temprano para ganarme la vida. A los 18, me mudé a Austin, asistiendo a la universidad mientras trabajaba a tiempo parcial para cubrir los costos. No vivía lujosamente, pero era suficiente para no tener que pedir dinero a mis padres y suficiente para empezar a asumir más responsabilidades por la familia. No solo me mantenía a mí mismo, sino que también enviaba ayuda financiera regularmente a la casa en Baco. Cada mes, enviaba unos cientos, a veces para reparaciones del techo, a veces para facturas de servicios públicos o gastos inesperados. Para mis padres, era una ayuda necesaria. Para mí, gradualmente se convirtió en una responsabilidad por defecto. La mayor parte de ese dinero terminaba girando en torno a Lucas. En ese entonces, mi hermano todavía estaba en la escuela con gastos cada vez mayores, matrícula, costos de vida, cosas que mis padres pensaban que yo podía cubrir para él. Durante años, nunca rechacé una solicitud, incluso cuando tenía que apretarme el cinturón o saltarme unas raras vacaciones para tomar turnos extra. Hermano, me falta dinero, llamaba Lucas, y yo se lo transfería de inmediato, aunque mi propia billetera estuviera casi vacía. Esa resistencia duró tanto tiempo que se convirtió en parte de lo que yo era, como un hábito difícil de romper. A cambio, siempre era el que estaba en segundo plano, el que tenía que ser comprensivo, el que tenía que ceder. Matthew es sensato, decían. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que solo era una sombra, esperando en silencio el momento en que sería reconocido. No por lo que aportaba, sino por quién soy. Pensando en el presente, no puedo evitar sentirme amargado. Todos esos sacrificios parecen no significar nada ante la única vez que dije que no. Solo una decisión para proteger mi propio futuro y mi pequeña familia. Negarme a pagar la deuda de $250.000 de Lucas hizo que me dieran la espalda por completo, como si todos mis esfuerzos anteriores nunca hubieran existido. Recuerdo la noche después de la boda, acostado despierto, pensando en todas las veces que envié dinero a casa. Usaron mi dinero para favorecer a Lucas y ahora me abandonaron porque me negué una vez. Mi corazón latía ansioso como si esperara que una tormenta emocional golpeara. A partir de esos recuerdos acumulados, me di cuenta de que el amor en mi familia nunca había sido incondicional. Siempre venía con exigencias silenciosas y favoritismo hacia otra persona, hacia Lucas. Decidí dejar todo el dolor a un lado y aprender a valerme por mí mismo. Ya no esperaba reconocimiento o aprobación de mi antigua familia. Me concentré en proteger la vida y la pequeña familia que tengo ahora. Sophie con su sonrisa amable. Caleb con su risa balbuceante. Cada mañana miro a mi hijo dormir y me digo a mí mismo que no dejaré que tenga que sacrificarse como yo lo hice. Pero en la oscuridad de la noche, los recuerdos aún regresan, haciéndome sentir ansioso y preocupado. ¿Seré alguna vez capaz de dejarlo ir de verdad? 2 años pasaron rápidamente como una brisa fugaz. Pero para mí, se sintió como un viaje interminablemente largo para reconstruirme. Me sumergí en el trabajo en Austin, ascendiendo de especialista en ciberseguridad a gerente de un pequeño equipo. Los largos días frente a la pantalla, buscando vulnerabilidades del sistema y lidiando con amenazas invisibles. Todo eso me ayudó a olvidar el dolor hasta cierto punto. En casa, cuidé nuestra pequeña vida, arreglando cosas en la casa, enseñando a Caleb a andar en su primera bicicleta, cocinando cenas sencillas pero acogedoras con Sophie. Ella siempre estaba allí, su consuelo y compañía constantes como un faro en la oscuridad. Ya te has esforzado mucho. No todos lo ven, pero yo sí, susurraba a menudo Sophie cuando estaba cansado, su mano acariciando suavemente mi espalda. Dábamos paseos de fin de semana en el parque con Caleb corriendo por delante, su risa resonando y calentando mi corazón. En la superficie, todo se estabilizó gradualmente. Nuestro pequeño apartamento se había convertido verdaderamente en un hogar con fotos familiares colgadas en las paredes y juguetes esparcidos por el suelo. Pero en el fondo, todavía llevaba una indescriptible sensación de carencia, un vacío que nunca se había llenado. Aunque ya no mencionaba a mi antigua familia, ya no hablaba de mis padres o de Lucas, todavía estaba allí, como una vieja cicatriz que ocasionalmente palpitaba. Cada vez que veía jugar a Caleb, me preguntaba, ¿cómo habría sido yo sin mis padres?
Esa ansiedad se colaba sigilosamente, haciéndome preocupar de que un día el vacío me tragara por completo. Un día ordinario, como cualquier otro, estaba en la oficina, concentrado en un informe de seguridad cuando mi teléfono vibró. La pantalla mostraba el nombre de mi padre, Edward Brooks. En ese momento, sentí que mi corazón dejaba de latir. Me quedé helado, mi mano sosteniendo el teléfono temblando. Viejas emociones surgieron de inmediato como una inundación. Tensión mezclada con inquietud. ¿Llamaba para disculparse o para seguir culpándome? 2 años de silencio, ni una sola llamada o mensaje, y ahora este contacto repentino. Respiré hondo, traté de mantener la calma y respondí. La llamada fue fría y breve, sin rastro de calidez. No hubo preguntas sobre mi vida, sobre Sophie o Caleb, las personas que una vez había conocido a través de las historias que conté hace mucho tiempo. Edward fue directo al grano con su tono familiar de alguien que toma una decisión, como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de hablar con su hijo. Matthew, llamo por asuntos familiares. Si realmente quieres enmendar las cosas y reconciliarte, entonces proporciona capital para Lucas, unos $150,000 para que pueda iniciar un nuevo proyecto empresarial. Sus palabras salieron secamente sin más explicación, como si fuera lo más natural. Me quedé atónito por la solicitud, sorprendido y abrumado por emociones encontradas. ¿$150,000 otra vez para Lucas? Mi corazón latía ansioso como si estuviera en una encrucijada peligrosa. No esperaba que llamaras por esto. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté, tratando de prolongar la conversación, pero me interrumpió. No necesitas preguntar demasiado. Piénsalo, luego llámame. Luego colgó, dejándome sentado allí, con el teléfono todavía pegado a la oreja, mi mente dando vueltas. Fue demasiado repentino después de 2 años de silencio, llamar solo para pedir dinero. Pero mezclada había una chispa de esperanza. ¿Era esto una señal de reconciliación? No di una respuesta de inmediato, solo prometí pensarlo y responder más tarde. Apreté el teléfono con fuerza, el sudor perlaba, la sensación de ansiedad aumentaba. Después de la llamada, no pude ocultar una emoción secreta. Me senté en la oficina mirando por la ventana, imaginando una reunión familiar. Mis padres abrazando a Caleb, Lucas dándome una palmada en el hombro y bromeando. Esta podría ser la puerta para volver a estar juntos, pensé, mi corazón latiendo más rápido. Los años de desconexión, el doloroso aislamiento. Ahora había una oportunidad de arreglarlo. Corrí a casa antes de lo habitual, mi mente caótica, pero llena de esperanza. Al cruzar la puerta, el olor a comida flotaba desde la cocina. Sophie sostenía a Caleb y cantaba una canción de cuna. ¿Por qué estás en casa tan temprano hoy? Ella sonrió, pero la llevé a sentarse en el sofá y le conté todo. Hoy, papá me llamó después de 2 años. Dijo, si proporciono $150,000 para Lucas, esta podría ser una oportunidad para sanar la relación familiar. Hablé rápidamente, esperando una reacción empática o alegre como las emociones que surgían dentro de mí. ¿Qué piensas de esto? ¿Es una oportunidad? Contrariamente a mi emoción, el rostro de Sophie se ensombreció. Una mirada muy real de preocupación brilló en sus ojos, no apresurada, pero suficiente para que me diera cuenta de que era cautelosa. Sophie guardó silencio por un momento, su mano apretando suavemente la mía como si sopesara cada pensamiento antes de decir suavemente, no estoy segura. Todo se siente un poco demasiado repentino. No preguntaron por nuestras vidas, no mencionaron al bebé y fueron directamente al dinero. Algo no me cuadra. Hizo una pausa, respiró ligeramente y luego continuó, su voz más clara, pero manteniendo su calma familiar. Creo que hay demasiadas señales de alerta. La forma en que habló tu padre, es como si una vez que se arregle el dinero, todo estará bien. Pero ya hemos pasado por suficiente, cariño. Tenemos una vida estable ahora, y cualquier decisión debe considerarse con mucho cuidado. Sophie me miró, sus ojos no acusadores, solo llenos de preocupación por nuestra pequeña familia. Solo temo que si resulta como la última vez, serás tú quien más sufra. Me quedé atónito por su reacción, como si me hubieran arrojado agua fría. La esperanza que había estado ardiendo dentro de mí se extinguió en parte. No discutí. Sabía que hasta ahora, como marido y mujer,
siempre habíamos elegido compartir y apoyarnos mutuamente en cada decisión importante. Tienes razón. Sé que no podemos apresurarnos, aunque en el fondo, todavía espero que esta sea una oportunidad para que las cosas no terminen en silencio, susurré. Pero por dentro, estaba siendo arrastrado en direcciones opuestas. A pesar de reconocer claramente el favoritismo de larga data hacia mi hermano, Lucas siempre siendo favorecido, siempre el centro, todavía caí en un estado de vacilación. Por un lado estaba el deseo de pertenecer de nuevo a mi familia de sangre, de abrazar a mis padres, de ver a Caleb tener a sus abuelos paternos. Por otro lado, la razón advertía gradualmente, esto es una trampa. No hagas una estupidez. Mi corazón latía, ansioso como si estuviera al borde de un abismo. Pasé la noche en vela, Sophie abrazándome para consolarme, pero mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Vale la pena el riesgo, o esto es solo un cálculo? En los días siguientes, mis padres se turnaron para contactarme como si hubieran planeado un esfuerzo coordinado para presionarme. Comenzó con la primera llamada de mi padre. Luego mi madre llamó después, seguida por mi padre de nuevo. Se alternaron implacablemente, sin darme un momento para respirar. El teléfono sonaba incesantemente. Los mensajes llegaban a raudales. ¿Has decidido ayudar a tu hermano ya? O no dejes que la familia se desmorone por tu egoísmo. Ni una sola palabra preguntando por Caleb. Ninguna preocupación por cómo estaba Sophie. Todo giraba únicamente en torno a la decisión de proporcionar capital para Lucas. Me sentí rodeado, mi espacio para la reflexión tranquila se reducía gradualmente. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Respondí ansiosamente, esperando algo diferente además de la presión. Pero no, siempre era el mismo estribillo. Lucas necesita el dinero urgentemente. Como hermanos en la misma familia, tienen que ayudarse mutuamente, ¿verdad? Respondí con cautela, tratando de ganar tiempo. Necesito pensarlo detenidamente, mamá y papá. Tengo que revisar nuestra situación financiera y discutirlo con Sophie. Mi voz se mantuvo tranquila, pero por dentro me sentía cada vez más acorralado. Esa sensación familiar volvió a surgir. Solo cuando se trataba de mi hermano menor se ponían en contacto conmigo activamente. Como antes, solo existía cuando tenía valor, cuando podía sacrificarme por Lucas. La ansiedad creció. Me preguntaba, ¿se detendrían si me negaba, o me cortarían de nuevo como hace 2 años? Un día, mientras trabajaba con el banco para revisar todos mis registros financieros personales para la planificación a largo plazo de mi pequeña familia, todo cambió. Era una tarde lluviosa en Austin. Estaba sentado en la sucursal del banco local reunido con un asesor financiero para evaluar ahorros e inversiones para la futura educación de Caleb, una casa. Señor Brooks, repasemos su historial de cuentas, dijo el asesor, desplazándose por la pantalla. Asentí, sin esperar nada inusual. Pero entonces, entre las cifras familiares, una extraña nota llamó mi atención. Fondo de Educación Matthew Brooks cerrado en 2010. Mi corazón latió con fuerza, ansioso como si descubriera un secreto enterrado durante mucho tiempo. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El asesor explicó, este es el rastro de un antiguo fondo establecido en 1995 a su nombre. Parece que fue cerrado y retirado por completo. La curiosidad inicial se convirtió rápidamente en conmoción. Un fondo de educación dejado por mis abuelos para mí cuando era joven. Durante toda mi infancia y edad adulta, nunca había sabido de su existencia. Recordé a mis abuelos, simples granjeros de Texas que fallecieron cuando yo era pequeño. Habían dejado un testamento, pero mis padres solo mencionaron vagamente, dejaron algo de dinero para los niños. ¿Por qué nadie había mencionado nunca este fondo? Solicité detalles, mi corazón acelerado como si abriera la caja de Pandora. A medida que rastreamos los plazos y la información de gestión, la verdad emergió. Mis padres habían sido los tutores financieros legales del fondo, y lo habían cerrado activamente años antes. Los registros financieros mostraban que la cantidad total, alrededor de $50.000 más intereses, había sido legalmente retirada en su totalidad sin rastro de que se hubiera utilizado para mi educación o futuro. Me senté congelado, mis manos agarrando el documento con tanta fuerza que mis dedos se entumecieron. La sangre se me subió a la cabeza.
Mi corazón se aceleró. ¿Cuándo exactamente se retiró el dinero?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El asesor señaló los extractos. Señor, la mayor parte del dinero se retiró en 2005, 2008 y 2012. Me incliné, cotejando las fechas. 2005, Lucas comenzó la universidad, necesitando matrícula y gastos de manutención. 2008, compró su primer coche. 2012, esas inversiones iniciales que la familia había mencionado vagamente, todo encajaba fría y claramente. El dinero no había desaparecido. Simplemente había sido redirigido para apoyar a Lucas en cada etapa crítica, desde la escolarización hasta decisiones financieras importantes más adelante. Me senté allí aturdido, esperando que la ola de mareo me golpeara. En mi mente, solo quedaba una pregunta no formulada. ¿Cómo pudieron hacer esto? Ese era dinero destinado a mí, para mi futuro. Sin embargo, lo habían tomado y se lo habían dado a mi hermano sin preguntarme nunca. En ese mismo momento, todo se volvió repentinamente claro. La reciente solicitud de capital, al igual que la vez anterior que me presionaron para cubrir la deuda de Lucas, nunca había sido sobre querer reconciliarse. Era simplemente una continuación de un patrón que había existido durante años. Lucas siempre era la prioridad, mientras que a mí solo se me llamaba cuando se necesitaba para llenar el vacío. La última pizca de confianza que había mantenido por mi familia de sangre se derrumbó por completo como un edificio desmoronándose en un instante. Una indescriptible sensación de vacío y amargura surgió, ahogando mi garganta. Salí del banco y conduje a casa bajo la lluvia, las lágrimas corrían por mi rostro y se mezclaban con la lluvia en el parabrisas. La ansiedad inicial se había convertido en dolor. ¿Me habían engañado todos estos años? Cuando llegué a casa, le conté todo a Sophie, desde el descubrimiento inesperado hasta las conclusiones que me imposibilitaban seguir tranquilizándome como antes. Nos sentamos en la cocina mientras Caleb dormía profundamente en su habitación. Cariño, encontré un antiguo fondo de educación mío, pero mis padres lo retiraron todo para Lucas. Mi voz se quebró, mis manos temblaban mientras le entregaba los papeles. Sophie escuchó, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Luego me abrazó con fuerza. Oh, cariño, lo siento mucho. ¿Cómo pudieron tratarte así? Me consoló, acariciándome la espalda, pero también habló con franqueza. No puedes seguir aguantando y quedándote en silencio para siempre. Esta relación solo existe cuando todavía tienes valor para ser explotado. Te mereces algo mejor que eso. Esas palabras golpearon la parte más profunda de mi herida como un cuchillo cortando una vieja lesión. La ira que había reprimido durante tanto tiempo estalló de repente con fiereza. ¿Por qué? ¿Por qué siempre eligen a Lucas? He sacrificado suficiente, grité, golpeando la mesa, las lágrimas brotando. Por primera vez, entendí que si continuaba en silencio y aguantando como antes, no solo me perdería a mí mismo. También arrastraría a mi pequeña familia al mismo ciclo de dolor que yo había experimentado. ¿Crecería Caleb viendo cómo se aprovechaban de su padre? ¿Tendría Sophie que verme sufrir? No, no lo permitiría. Esa noche, permanecí despierto durante mucho tiempo. En la oscuridad, mi mente seguía dando vueltas a preguntas sin respuesta. Imaginé todos los escenarios posibles al confrontar a mis padres. ¿Lo negarían, se enojarían o continuarían acusándome de ingratitud como antes? Cada escenario hacía que mi corazón latiera más rápido, no exactamente por miedo, sino porque sabía que me acercaba a un momento inevitable. La ansiedad se acumuló, oprimiendo mi pecho hasta que un pensamiento se hizo más claro que todos los demás. Ya no podía permanecer en silencio. No importaba cuán dolorosa pudiera ser la respuesta, necesitaba reunirme con mis padres, confrontarlos de una vez por todas para terminar con la ambigüedad que me había pesado durante tantos años. A la mañana siguiente, salí de casa temprano y conduje directamente a la casa de mis padres en Baco. La familiar autopista enero del 35 se sintió interminablemente larga hoy, como si prolongara la ansiedad dentro de mí. El viento de Texas azotaba a través de la ventana abierta, llevando el olor seco y polvoriento de la tierra. Pero no podía disipar la ira que hervía dentro. Agarré el volante con fuerza, recordándome a mí mismo, tengo que enfrentar esto directamente. No puedo evitarlo más. No más esperas de señales de ellos.
llamadas que solo eran para exigir dinero. Mensajes que me presionaban. Llevaba una resolución de hierro como un muro protector para mi pequeña familia. La radio tocaba una vieja canción sobre una familia rota. La apagué rápidamente, dejando solo el zumbido constante del motor en mi caótico latido del corazón. ¿Qué dirán cuando sepan que descubrí el fondo de educación?, me pregunté, el sudor perlaba en mis palmas. La ansiedad se intensificó a medida que aparecían las señales de Baco, como una cuenta regresiva para la explosión. Cuando estacioné frente a la vieja casa, mi corazón latía como un tambor. Las ventanas todavía tenían las mismas cortinas florales, el césped del patio delantero descuidado. Todo familiar, pero ahora extraño. Salí del coche, respiré hondo y llamé firmemente. Mi padre abrió la puerta. Sus ojos brillaron con sorpresa, luego rápidamente cambiaron a expectación. Matthew, finalmente viniste. Su voz tembló ligeramente, pero sus ojos se iluminaron con entusiasmo, como si estuviera seguro de que había traído la respuesta que querían, el acuerdo para proporcionar los $150,000 para Lucas. Mi madre apareció detrás de él, su rostro iluminándose. Hijo, entra. Has tomado tu decisión, ¿verdad? Sondearon apresuradamente, llevándome a la sala de estar donde todo permanecía sin cambios. El viejo sofá, las fotos familiares en la pared. Pero ahora, al mirarlas, solo veía pretensión. Se sentaron, con los ojos brillantes de anticipación, como si yo fuera el Salvador llegando justo a tiempo. No respondí a sus expectativas iniciales, ni expliqué por qué había venido. Me senté frente a ellos, con la espalda recta, las manos en los muslos para mantener la calma, y luego hablé lentamente, palabra por palabra. Mamá, papá, no vine aquí para conversar o andarme con rodeos. Vine a hablar sobre el fondo de educación que la abuela y el abuelo me dejaron hace muchos años. El aire en la habitación se congeló de repente. Mi padre frunció el ceño mientras mi madre inconscientemente apretaba las manos. En ese breve momento, la confusión cruzó sus rostros, solo para ser reemplazada rápidamente por su familiar reacción defensiva. ¿El fondo de educación de tus abuelos? Mi padre se levantó bruscamente, su voz elevándose de forma antinatural. ¿Quién te dijo esa tontería? Lo miré directamente a los ojos. Su mirada evasiva y su mano ligeramente temblorosa me dijeron que había dado en el clavo. Lentamente saqué los documentos de mi bolso y los puse sobre la mesa frente a ellos. Hablé, mi voz baja pero clara. Este fondo se estableció en 1995 a mi nombre. La abuela y el abuelo lo dejaron para mi educación, pero el dinero fue retirado casi por completo a lo largo de los años y todo fue utilizado para Lucas. Mi padre echó un vistazo a los papeles por un segundo, luego de repente rugió, furioso, como si estuviera insultado. Realmente eres un ingrato. Tu madre y yo te criamos, te alimentamos, te educamos, te cuidamos todos los días. ¿Qué hay de malo en usar ese dinero? ¿Quién te crees que eres para cuestionarnos? Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. No los estoy cuestionando. Solo quiero escuchar la verdad porque ese era mi dinero, dejado por mis abuelos para mi futuro. Mi madre rompió a llorar, su voz quebrada por los sollozos. Hijo, en ese entonces la familia estaba en una situación muy difícil. Tuvimos que luchar por todo. Lucas todavía era joven. Necesitaba ayuda. No podíamos abandonarlo. Me volví para mirarla. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz baja pero clara. Cuando necesité protección, ¿alguien preguntó si podía soportarlo? ¿O simplemente se asumió que tenía que entender? ¿Qué tenía que ceder? Mi madre guardó silencio por un momento, luego negó con la cabeza. Eres el hijo mayor. Ceder y sacrificarte por tu hermano menor es lo natural. Todas las familias son así. No se calculan ganancias y pérdidas en casa. Solté una risa suave, pero no llevaba alegría. Sacrificarse sin que nunca te lo pidan, sin que nunca te digan la verdad, dije lentamente, ya no es un sacrificio. Es simplemente ser aprovechado. Mi padre golpeó la mano sobre la mesa, el sonido agudo y seco. ¿Por qué estás desenterrando todo esto ahora?, gruñó. Ya estás establecido con un trabajo, tu propia familia.
¿Por qué no piensas en seguir ayudando a tu hermano en lugar de remover obstinadamente el pasado y complicar las cosas? Lo miré. Esta vez ya no había más ansiedad. Porque necesito saber si en esta familia alguna vez fui visto como alguien que necesitaba protección o si desde el principio hasta el final solo fui la persona a la que se llamaba cada vez que faltaba dinero. Mi madre lloró más fuerte, su voz casi suplicante: no digas eso, hijo. Somos familia. No hagas las cosas más tensas. Negué con la cabeza suavemente. No estoy haciéndolo tenso. Solo estoy diciendo lo que nadie ha estado dispuesto a decir en todos estos años. La habitación se sumió en un pesado silencio. Me di cuenta de que ya no esperaba ninguna respuesta. Me levanté, mi voz tan tranquila que incluso yo me sorprendí. No vine aquí a exigir dinero. Solo quería, por una vez, escuchar la verdad. Pero ahora entiendo. Mi padre se desplomó en su silla, con los ojos vacíos. Mi madre continuó llorando pero no dijo nada más. Y mientras me daba la vuelta y salía de esa casa, supe claramente que acababa de cerrar algo que había estado roto durante mucho tiempo, no con ira, sino con una claridad final. Salí de la casa profundamente decepcionado, llevando un vacío mayor que el de rechazos anteriores. Al salir, el viento de Texas soplaba amargamente frío, pero no era nada comparado con el frío en mi corazón. El coche aceleró por la autopista, pero mi mente estaba en un torbellino. Las imágenes de mi padre enojado y mi madre llorando se repetían, haciendo que las lágrimas corrieran por mi rostro. Por primera vez en mi vida, acepté la verdad de que sería yo quien cortaría todo activamente. No por odio. No los odiaba. Solo estaba triste, pero para poner fin a un ciclo de dolor que había durado demasiado. No más llamadas exigiendo dinero. No más esperanzas ilusorias de reconciliación. Protegería a Sophie y Caleb de ese dolor. De vuelta en Austin, abracé a mi esposa e hijo, contándoles todo. Lo enfrenté. Se acabó ahora. Sophie me abrazó con fuerza. Fuiste muy valiente. Pero esa noche, todavía yacía despierto, pensando ansiosamente en el futuro. ¿Volverían a llamar? ¿O era este realmente el final? Me prometí a mí mismo que no dejaría que Sophie y Caleb entraran en ese dolor. Cuando regresé a Austin, abracé a mi esposa e hijo, contándoles todo brevemente, como si simplemente decirlo en voz alta fuera suficiente. He dicho todo lo que tenía que decirse, le susurré a Sophie. Pase lo que pase, no dejaré que se alargue más. Sophie me rodeó con sus brazos, sujetándome con fuerza como para anclarme en el presente. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo, su voz baja y firme. No todos tienen el coraje de confrontar y detenerse en el momento adecuado. Aún así, esa noche di vueltas en la cama durante mucho tiempo. En la oscuridad, los pensamientos seguían llegando uno tras otro sin fin. ¿Volverían a llamar? ¿O todo se había cerrado de verdad esta vez? Ya no tenía miedo de la respuesta. Simplemente esperé en silencio como alguien que había llegado al final y estaba listo para aceptar lo que viniera. Sophie yacía a mi lado, respirando de manera constante, pero sabía que ella también estaba despierta. Su mano apretó suavemente la mía, un consuelo silencioso. Miré al techo, repasando la confrontación en Baco. Mi padre golpeando la mesa con rabia, mi madre llorando y poniendo excusas, y yo saliendo con el corazón apesadumbrado. La ansiedad inicial se había convertido ahora en un profundo cansancio, como si hubiera corrido un maratón emocional y solo quisiera detenerme. Pero en el fondo, sabía que la decisión de cortar los lazos era la correcta. No más ciclos de dolor. Después de esa confrontación, corté activamente todo contacto. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más seguimiento o indagación sobre la vida de mis padres. Eliminé sus números de teléfono de mis contactos y bloqueé cualquier posible comunicación en las redes sociales. No fue un acto de ira, sino una elección lúcida para protegerme. Me concentré por completo en mi trabajo y en mi pequeña familia. Me despertaba temprano por las mañanas, corriendo por el vecindario de Austin, respirando el aire fresco impregnado del olor a hierba recién cortada y café de las cafeterías de la carretera. En la oficina, me sumergí en proyectos de ciberseguridad, construyendo cortafuegos, detectando vulnerabilidades, entrenando al equipo. Mi carrera avanzó.
Conseguí un aumento y compré más juguetes para Caleb. En casa, jugaba con mi hijo, enseñándole a construir con Lego, leyendo libros infantiles o simplemente acurrucándolo en la alfombra mientras veíamos dibujos animados. Sofía y yo nos dedicamos tiempo. Noches de cita en casa, cocinando pasta y bebiendo vino, hablando del futuro. ¿Te sientes mejor?, preguntó Sofía, con los ojos llenos de preocupación. Sonreí. Estoy bien ahora, de verdad. Al menos cuando estoy contigo. Mientras nos tengamos el uno al otro, creo que podemos superar cualquier cosa. Pero a veces, en esos momentos de paz, una vaga ansiedad todavía se colaba. ¿Volvería el pasado? Pensé que todo se había cerrado como un libro cerrado de golpe. No más llamadas exigiendo dinero. No más solicitudes irrazonables. Mi vida se estableció gradualmente en una rutina. Fines de semana llevando a Caleb al parque, viéndolo correr y reír, o limpiando la casa con Sofía. Pero la información sobre ellos todavía me llegaba de maneras inesperadas. Aunque no la buscaba, era como un giro del destino, haciendo que mi corazón diera un vuelco cada vez. Todo se aclaró durante una reunión familiar no planificada. Era la boda de mi prima Sara en Dallas, una fiesta al aire libre con farolillos bajos y música en vivo animada. Sofía y yo llevamos a Caleb, pensando que era solo una ocasión rara y alegre. Pero en medio de la animada charla, la tía Marta me llevó a un lado. Su voz bajó como si temiera que alguien pudiera oírla. Matthew, ¿has oído algo sobre tus padres?, preguntó, sus ojos mostrando claramente lástima. Sin esperar mi respuesta, continuó, su voz bajando. Pusieron toda su fe en Lucas, invirtiendo casi todos sus activos en negocios y proyectos poco claros. Ahora están sufriendo pérdidas continuas sin salida. Me quedé helado. La música y las risas detrás de mí parecieron desvanecerse. Las piezas dispersas de información de antes se conectaron de repente de una manera que no había querido, clara y fría, imposible de negar. Habló entrecortadamente, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Lucas los convenció de invertir en bienes raíces, luego en algunas acciones, pero todo fueron pérdidas. Vendieron tierras, retiraron ahorros. Ahora. Mi corazón latía mientras esperaba ansiosamente los detalles, aunque intenté mantener una cara tranquila. ¿Sabes más?, pregunté en voz baja, aunque no quería. Ella negó con la cabeza. Solo sé que están en una situación desesperada. Lucas hizo grandes promesas, pero ahora ha desaparecido. Asentí y me alejé, pero esa información se arraigó en mi mente, haciéndome sentir ansioso durante toda la fiesta. Sofía se dio cuenta. ¿Estás bien? De repente te quedaste callado. Se lo conté, y ella apretó mi mano. ¿Lo escuchaste? Ahora déjalo ir. No dejes que esas cosas te saquen del presente. No todo lo que sucede es tu responsabilidad. Poco a poco se reveló que Lucas había ocultado su verdadera situación financiera. Había arrastrado a mis padres a una espiral de inversión descontrolada, haciendo continuamente promesas de altos rendimientos cuando en realidad eran proyectos de alto riesgo, algunos incluso turbios. No mucho después, mi primo Ben me lo contó por teléfono cuando no pude resistir llamar para obtener más detalles. Escuché a Lucas contarle a tus padres sobre un proyecto inmobiliario en Houston que garantizaba el doble de ganancias. Hizo una pausa por un segundo, luego continuó, su voz pesada. Pero resultó ser una estafa. El contratista desapareció. El proyecto se derrumbó. Tus padres lo perdieron todo. Todos los ahorros que habían acumulado durante toda una vida se desvanecieron rápidamente. Fondos de jubilación, ahorros, incluso dinero prestado. Se me oprimió el pecho mientras escuchaba, imaginando ansiosamente a mis padres, una vez tan severos, ahora desesperados. La casa familiar, una vez un ancla espiritual, fue embargada por el banco. Podía imaginarlo claramente. La vieja casa en Baco, con el patio trasero que solía cortar, ahora con un cartel de se vende urgente. Las cuentas de ahorro fueron vaciadas sucesivamente, sin dejar ninguna red de seguridad financiera. Han tenido que vender muebles para pagar deudas, querido, me escribió más tarde la tía Marta. Lo leí, mis manos temblaban pero no respondí, preguntándome ansiosamente cómo estaban viviendo ahora.
Mis padres se vieron obligados a abandonar su antiguo hogar, viviendo furtivamente en un apartamento de alquiler estrecho y desconocido. Según Ben, se mudaron a un suburbio barato en Temple, a 1 hora en coche de Baco. Un apartamento diminuto, sin patio, solo 2 habitaciones con moho. Los imaginé acurrucados en el espacio reducido. Completamente opuesto a su vida estable anterior, con una casa espaciosa y vecinos familiares. Junto con el colapso financiero vino una prolongada crisis emocional. Tu padre se ha vuelto muy callado. Tu madre a menudo llora sola, dijo la tía Marta. Los 2 ancianos luchaban sin saber a dónde acudir para los años restantes de sus vidas. Me llamaron pidiendo dinero prestado, pero yo tampoco tengo. Esa información me llegó en fragmentos dispersos, pesando mucho en mi corazón, esperando ansiosamente a ver si habría más malas noticias. Absorbí toda esta información en silencio. No hubo una sensación de reivindicación que los extraños pudieran suponer, ni ninguna satisfacción amarga se deslizó en mi corazón. Todo lo que quedaba era un sentimiento pesado, silencioso y distante, como si estuviera viendo una película triste sobre las vidas de personas que ya no me pertenecen. Entendí lo que estaba sucediendo. Vi las causas y las consecuencias, pero las emociones ya no surgían intensamente. Todo aparecía claro, frío y a una distancia suficiente para darme cuenta de que hacía mucho tiempo que había salido de ese vórtice. Sabía claramente que ya no tenía la capacidad de ayudar. Sus finanzas eran para Caleb, para nuestro futuro estable, y lo que es más importante, ya no tenía la obligación de intervenir en las decisiones que ellos mismos habían tomado. Eligieron confiar en Lucas, eligieron favorecerlo. Ahora soportaban las consecuencias. En el fondo, me di cuenta de que todo lo que se desarrollaba no era un desastre repentino, sino el resultado directo de años de indulgencia equivocada y decisiones sesgadas. Desde joven, Lucas fue mimado, nunca se le hizo responsable. Ahora los había arrastrado al abismo. Este es el camino que ellos mismos eligieron, pensé, mi corazón latiendo con fuerza al enfrentar esa dura verdad. Un mes después de la confrontación con mis padres, me obligué a volver al ritmo familiar de la vida en Austin. Las mañanas comenzaban temprano como de costumbre. Preparaba un café negro fuerte, besaba a Sophie y a Caleb para despedirme antes de salir de casa. Mi trabajo de ciberseguridad continuó siendo un ancla sólida donde complejas líneas de código y vulnerabilidades que exigían atención me obligaban a concentrarme por completo, dejando temporalmente de lado la pesadez persistente. Los días pasaban relativamente sin problemas, como si todo finalmente se hubiera asentado. Pero cuando caía la noche y la casa se hundía en el silencio, los viejos recuerdos regresaban en silencio. No surgían violentamente, solo lo suficiente para mantenerme dando vueltas en la cama, preguntándome ansiosamente si se avecinaban más trastornos, o si este era realmente el final de todo lo que se había prolongado durante tantos años. Justo cuando las consecuencias financieras para mis padres aún no habían remitido por completo, una mañana ordinaria, casualmente vi un informe de noticias local en la televisión. Era un día típico. Estaba sentado en la mesa del desayuno, Caleb sonriendo ampliamente mientras se untaba crema en la cara. Sophie se reía mientras se la limpiaba. La televisión estaba encendida de fondo, un canal de noticias de Texas cubriendo el clima y el tráfico, cuando de repente cambió a una importante noticia de arresto. Las autoridades federales acaban de desmantelar una red de fraude profesional, arrestando a docenas de sospechosos involucrados en esquemas financieros engañosos, anunció la voz del presentador, acompañada de imágenes de la policía allanando oficinas y esposando a los sospechosos. No estaba prestando mucha atención, bebiendo mi café, cuando de repente mi corazón se detuvo. Un rostro familiar apareció en la pantalla. Lucas, mi hermano menor, pálido y ceniciento, siendo conducido a un coche de policía. Su nombre fue claramente mencionado, Lucas Brooks, uno de los miembros clave directamente involucrados en la operación, acusado de estafar millones de dólares a inversores. Me quedé helado de la conmoción. La taza de café se me resbaló de la mano y se estrelló contra la mesa, derramándose por todas partes. Sophie se sobresaltó. ¿Qué pasa, cariño? No pude responder. Mis ojos pegados a la pantalla, esperando ansiosamente más detalles. ¿Cómo podía ser esto, Lucas? Había ido demasiado lejos, de proyectos turbios a fraude profesional. El shock inicial se convirtió rápidamente en un vacío frío, como si todas las piezas enredadas de antes finalmente se hubieran revelado de la manera más cruel posible.
Apagué la televisión y me desplomé en la silla, mi mente dando vueltas. Mi hermano Lucas fue arrestado por fraude, le susurré a Sophie, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. La ansiedad surgió. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaría con la familia? En los días siguientes, la noticia se extendió como la pólvora. Los medios locales informaron detalles. La red de fraude había operado durante años, prometiendo altos rendimientos de inversiones falsas en bienes raíces y acciones, estafando a cientos de víctimas. Lucas fue nombrado como un hombre de confianza responsable de ocultar los flujos de dinero y reclutar inversores, incluidos mis propios padres. No lo busqué, pero las noticias seguían llegando. Correos electrónicos de parientes, llamadas de viejos amigos en Baco. ¿Has oído la gran noticia últimamente? ¿Lucas fue arrestado? La tía Marta llamó, su voz temblorosa. Escuché con calma. Yo también acabo de enterarme. Pero por dentro, la ansiedad se acumulaba como esperando una tormenta. ¿Me vería arrastrado? ¿O era este el final de todo? Semanas después, comenzó el juicio público, atrayendo la atención de los medios locales. El tribunal de Baco, el viejo edificio con bancos de madera pulida desgastados por los años, el olor a papel viejo mezclado con el sudor de la gente, me dio una sensación pesada en el momento en que entré. La noche antes del juicio, le había contado a Sophie sobre la citación que recibí como parte relacionada, no como acusado, sino como víctima indirecta, ya que el dinero que mis padres invirtieron pasó por Lucas. Esa noche, Sophie me miró durante mucho tiempo antes de preguntar suavemente, ¿estás seguro de que necesitas ir? Guardé silencio por un momento, luego asentí. Creo que debería, al menos para ver por mí mismo hasta dónde ha llegado. A la mañana siguiente, conduje solo desde Austin a Baco. En el camino, mi corazón latía más rápido de lo habitual. No exactamente por miedo, sino por la sensación de que estaba a punto de entrar en una conclusión que había pospuesto durante demasiado tiempo. En la sala del tribunal, vi a mis padres sentados en las filas de atrás. No nos saludamos. Mi padre mantuvo la cabeza baja en todo momento mientras mi madre ocasionalmente se secaba las lágrimas, como si cualquier palabra ahora fuera superflua. El juicio expuso toda la operación fraudulenta de larga duración, correos electrónicos falsos, contratos falsificados y formas de ocultar dinero a través de cuentas en el extranjero. El fiscal presentó detalles con gráficos y pruebas. Lucas se sentó en el banquillo de los acusados, su rostro pálido, evitando la mirada de todos. Me senté en silencio, tranquilamente, presenciando la verdad expuesta ante la ley. Cada testimonio cortaba como un cuchillo. El acusado Lucas Brooks persuadió a las víctimas, incluida su propia familia, para que invirtieran en proyectos inexistentes. La ansiedad alcanzó su punto máximo cuando se mencionaron los nombres de mis padres. Habían invertido todos sus ahorros y lo habían perdido todo. Cada detalle en el expediente del caso salió a la luz. El fiscal llamó a testigos. Una víctima describió cómo Lucas prometió un 200% de rendimiento. Un experto financiero analizó los métodos para ocultar el dinero. El papel específico de Lucas en la red. Era el intermediario que reclutaba y estafaba, llevándose altas comisiones. El acusado conocía los riesgos pero continuó de todos modos, dijo el juez con severidad. Miré a Lucas. Mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a mirarme a mí ni a nuestros padres. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí todavía esperaba ansiosamente alguna defensa que pudiera cambiar las cosas. Pero su abogado habló torpemente, casi a regañadientes. Mi cliente tomó decisiones equivocadas y cree que fue arrastrado a acuerdos fuera de su control. Mis padres estaban sentados allí mismo. Mi padre, Edward, mantuvo la cabeza inclinada, en silencio hasta el punto de casi desaparecer de la habitación. El hombre que una vez dio órdenes e impuso decisiones ahora se encogía como una sombra débil. Mi madre, Joanne, lloró sin parar, sus hombros temblando, obligada a enfrentar la verdad sobre el hijo que había protegido ciegamente. A pesar de todas las advertencias a lo largo de los años, me di cuenta de que, por primera vez, mis padres tenían que mirar directamente a la verdad de sus propias elecciones sin nadie a quien culpar o encubrir. No más sacrificios por la familia, no más favoritismo, solo consecuencias duras. La ansiedad aumentó a medida que el juicio se prolongaba. Reporteros tomando notas, flashes de cámaras disparándose.
Finalmente, el tribunal sentenció a Lucas a 8 años de prisión por participar en la red de fraude financiero. El acusado causó un daño grave y no mostró remordimiento, declaró el juez, golpeando el mazo y poniendo fin a cualquier ilusión de un reinicio fácil que la familia alguna vez había albergado. La sala del tribunal quedó en silencio. Luego surgieron murmullos. Lucas se levantó, su rostro ceniciento, escoltado. Me miró por última vez, con los ojos brillantes de lágrimas, pero no respondí. Esa imagen grabó un límite irreversible entre el pasado y el presente. Mi hermano, una vez mimado, ahora prisionero. En mi corazón, no había una ira clara ni piedad, solo una pesada sensación de aceptación, como si todo hubiera llegado a su inevitable final. Me levanté y salí del tribunal en silencio. Entendí que algunas verdades, una vez expuestas, no dejan camino de regreso a cómo eran las cosas para nadie en esa familia. Al salir del juzgado, el brillante sol de Texas caía a plomo, contrastando marcadamente con el frío en mi corazón. La ansiedad inicial se había disipado de alguna manera, dando paso a una extraña sensación de paz. Todo, por fin, había llegado a su fin. Conduje de regreso a Austin. La familiar autopista enero del 35 ahora se sentía más larga, con pensamientos caóticos arremolinándose en mi cabeza. La imagen de Lucas siendo escoltado se repetía una y otra vez. Sus ojos brillando con lágrimas, pero ya no suplicantes como antes. Mi padre con la cabeza inclinada en silencio. Mi madre sollozando. Todo como una película trágica llegando a su fin. Cuando llegué a casa, Sophie esperaba en la puerta. Caleb salió corriendo y me abrazó las piernas. Mi hijo sonrió ampliamente y ese momento ahuyentó parte de la pesadez. Le conté todo a Sophie, mi voz tranquila pero temblorosa. Lucas recibió 8 años de prisión. Y mis padres, están devastados. Ella me abrazó con fuerza. Has soportado más que suficiente. Ahora puedes pensar en ti y en tu pequeña familia sin tener que cargar con esas cargas nunca más. Pero esa noche, todavía yacía despierto, preguntándome ansiosamente qué podría pasar a continuación. ¿Cómo les iría a mis padres? ¿O era este realmente el punto final? Algún tiempo después del juicio, nuestra vida volvió gradualmente a su ritmo familiar. En las primeras semanas, traté de evitar pensar en Baco, concentrándome en el trabajo, un importante proyecto de ciberseguridad que requería horas extras, pero que me ayudó a olvidar. Caleb estaba creciendo más, balbuceando historias del preescolar. Sophie estaba ocupada con su trabajo a tiempo parcial, pero en el fondo quedaba un vacío. No era ira, sino una triste aceptación. Ya no seguía las noticias sobre Lucas o mis padres, pero a veces, en momentos de tranquilidad, la ansiedad se colaba. ¿Estaban bien, o el destino traería más trastornos? Una noche, nuestra familia estaba cenando, nuestra barbacoa favorita de Texas, Caleb riendo mientras Sophie le daba de comer. El ambiente era pacífico y cálido, como a lo que me había acostumbrado después de todas las tormentas. De repente, el timbre sonó inesperadamente, rompiendo la rutina. Mi corazón dio un vuelco, ansioso con un mal presentimiento. Me levanté, me limpié la boca, tratando de mantener la calma. Iré a ver quién es. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mano tembló ligeramente en el pomo, y luego me quedé helado. Mis padres estaban ante mí, con aspecto demacrado, agotados y visiblemente envejecidos. Mi padre, Edward, una vez erguido y severo, ahora encorvado, con el pelo completamente blanco, el rostro hueco. Mi madre, Joanne, delgada y frágil, con los ojos rojos e hinchados, ya no llevaba el porte imponente o rígido de antes. Estaban allí, bajo la luz del porche, como dos fantasmas del pasado. A pesar de la conmoción, me mantuve educado y los invité a entrar. Por favor, entren, mamá y papá. Mi voz era tranquila. Elegí responder con compostura en lugar de reaccionar emocionalmente en el momento. No quería que Caleb presenciara el caos o que Sophie se preocupara más. Entraron lentamente, sus ojos escaneando nuestro pequeño y acogedor hogar. Sophie se levantó y los saludó cortésmente. Caleb miraba con curiosidad, pero le dije, tú y mami sigan comiendo. Nos sentamos en la sala de estar. El ambiente era sofocante, ansioso, como esperar que una bomba explotara. Mi padre se aclaró la garganta, su voz temblorosa.
Matthew, vinimos a hablar. Mi madre rompió a llorar de inmediato, con la mano sobre la boca. Hijo, nos equivocamos. Completamente equivocados. Mis padres se ahogaron, casi colapsando en un tardío remordimiento. Mi padre inclinó la cabeza durante mucho tiempo antes de hablar, su voz ronca y pesada. Me equivoqué, Matthew. Favorecí a Lucas, di por sentados tus sacrificios. Te presioné para que soportaras todo, incluso tomé el dinero de tu fondo sin decir una palabra. Sé que esas cosas te hirieron profundamente. Hizo una pausa, respirando lentamente, como si tratara de decir lo que había estado reprimido durante demasiado tiempo. No espero que olvides lo que pasó. Solo espero que entiendas que este arrepentimiento es genuino. Mi madre lloró, las lágrimas caían en silencio. Se secó la cara, con la voz temblorosa. Fui ciega. Siempre defendí a tu hermano. Siempre pensé que podías soportar cualquier cosa. Ignoré tus sentimientos durante años, Matthew. Lo siento. Nos equivocamos. Me miró, con los ojos cansados. No vinimos aquí a pedir dinero ni a exigir nada. Solo esperamos, si nos lo permites, ver a Sophie, conocer a nuestro nieto, eso es todo. Escuché en silencio. Luego me volví hacia Sophie. Ella no dijo nada, solo asintió ligeramente, sus ojos a la vez preocupados y respetuosos de mi decisión. Caleb continuaba jugando inocentemente en la mesa, completamente ajeno a las fracturas de los adultos. Me volví hacia mis padres. Hablé lentamente. Los he escuchado y acepto la disculpa. Los perdono, pero necesito dejar una cosa clara. De ahora en adelante, no habrá más presión, no más favoritismo, y mi pequeña familia nunca más tendrá que sacrificarse. Necesito límites claros para proteger a Sophie y Caleb. Mi padre asintió, con la voz ahogada. Entiendo. No dejaré que vuelva a pasar. Mi madre se secó las lágrimas y dijo suavemente, gracias, hijo. Gracias por darnos una oportunidad. Se levantaron en silencio antes de irse. Mi madre se inclinó para abrazar suavemente a Caleb mientras mi padre solo miraba desde lejos, como si temiera cruzar la línea. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieto durante mucho tiempo. La sensación de ansiedad aún persistía, no por miedo, sino por saber que a partir de ahora todo solo podría continuar si los límites recién establecidos se respetaban de verdad. Unos días después, recibí una llamada de mis padres. La voz de mi padre al otro lado era más baja, más cansada que nunca. Matthew, queremos visitar a Lucas. Sé que esto no es fácil para ti, pero si es posible, vendrías con nosotros. Guardé silencio por unos segundos. La idea de enfrentar a Lucas me oprimió el pecho. No por ira, sino porque sabía que ese momento cerraría muchas cosas. Al final, simplemente respondí que iría. Nos encontramos en la prisión cerca de Baco, un edificio gris y frío donde el sonido metálico de las puertas de hierro resonaba agudamente. Mis padres estaban a mi lado, pareciendo más viejos en poco tiempo. Mi padre hablaba poco, solo suspiraba repetidamente. Mi madre apretaba las manos con fuerza, tratando de mantener la compostura. En la sala de visitas, Lucas apareció detrás del cristal. El uniforme de prisión de gran tamaño lo hacía parecer mucho más pequeño. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos, evitando nuestra mirada. Mi padre habló primero, su voz ya no era áspera, solo temblorosa. Lucas, nos equivocamos al protegerte durante tanto tiempo. No digo esto para culparte más, sino para dejar una cosa clara. Tienes que asumir la responsabilidad por lo que has hecho. Nadie puede cargar con ello por ti nunca más. Mi madre rompió a llorar, con la voz quebrada. Todavía te amo, Lucas, pero no puedo seguir protegiéndote de la manera incorrecta como antes. Si quieres empezar de nuevo, tienes que empezar por enfrentar lo que has causado. Lucas levantó la vista, las lágrimas corrían. Su voz se quebró a través del cristal. Estuve realmente equivocado. Engañé a todos, los hice perder todo, hice sufrir a mi hermano. Lo siento. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de remordimiento. Lo siento, hermano. No me atrevo a esperar tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido.
Miré a Lucas durante mucho tiempo. Sin ira, sin piedad como antes. Solo una fría claridad. Acepto tu disculpa, dije lentamente. Pero no puedo fingir que nada de esto sucedió. Tienes que cumplir tu sentencia. Pagar el precio por tus elecciones. Esa es la única manera de que todo se detenga. Lucas asintió, las lágrimas caían incontrolablemente. Ese momento no fue una reconciliación, ni un nuevo comienzo. Fue el punto final de un largo ciclo de protección, favoritismo y distorsión, donde todos finalmente tuvieron que ocupar su lugar legítimo sin evasión ni más culpas. Los tres salimos de la sala de visitas en silencio, ni aliviados ni dramatizados, solo la aceptación de que algunas relaciones no pueden volver a ser como antes, sino que solo pueden existir dentro de nuevos límites. Mientras el coche regresaba a Austin, miré por la ventana, pensando ansiosamente en el futuro. ¿Cómo serían esos límites? Mi padre conducía, con las manos agarrando el volante con fuerza, los ojos fijos en la carretera, sin decir una palabra. Mi madre estaba sentada en la parte de atrás, secándose las lágrimas con un viejo pañuelo, suspirando profundamente de vez en cuando. Me senté a su lado, mi mente caótica con pensamientos superpuestos. Lucas detrás del cristal, su voz temblando mientras se disculpaba. Mis padres finalmente admitiendo sus errores, pero demasiado tarde. La autopista enero del 35 se extendía bajo el sol de la tarde de Texas. Campos de algodón blancos a ambos lados. Pero mi corazón estaba inquieto. La ansiedad aumentó. ¿Se mantendrían estos límites o el pasado volvería a inundarlo todo, arrastrándome al viejo ciclo? Después de todos los trastornos, volví a la vida que había construido con esmero. El trabajo en Austin era más estable que nunca. Fui ascendido a líder del equipo de ciberseguridad con proyectos importantes que exigían una intensa concentración. Cada mañana, me despertaba a las 6, corría por el vecindario, respirando el aire fresco mezclado con el aroma de la hierba recién cortada y el café de las cafeterías de la carretera. En la oficina, me sentaba frente a la pantalla, buscando vulnerabilidades y protegiendo sistemas de amenazas invisibles. Este trabajo se había convertido en parte de lo que soy, ayudándome a controlar mi vida. Mi carrera progresó de manera constante, bonos trimestrales, respeto de los colegas y nuevos cursos de capacitación que me hicieron sentir que estaba creciendo. Pero lo más importante, mi hogar, el pequeño apartamento en Austin, ahora estaba lleno de risas. Un lugar donde encontré una sensación de seguridad que nunca antes había conocido. No más noches de insomnio preocupado por las llamadas de Baco. No más presión para sacrificarme. Solo paz. Sencilla pero sólida. La vida con Sophie y Caleb me trajo un tipo de felicidad tranquila pero segura. No ruidosa como las grandes fiestas. Sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Solo lo suficiente para que cada día se sintiera significativo. Sophie siguió siendo mi apoyo incondicional. Trabajaba a tiempo parcial en una empresa de diseño, volvía a casa temprano para cuidar de Caleb y siempre nos dedicaba tiempo. Los fines de semana, dormíamos hasta tarde, preparábamos batidos de frutas y nos sentábamos en el balcón viendo a Caleb jugar con sus juguetes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sophie, sosteniendo su taza de té, con los ojos brillantes. Sonreí, pensando en lo verdaderamente afortunado que soy de tenerte a mi lado. Esa felicidad provenía de pequeñas cosas. Caleb llamando papá cuando llegaba a casa, el beso de buenas noches de Sophie o breves picnics en el parque cercano. Pero a veces la ansiedad todavía se colaba. ¿Se interrumpiría esta paz? Aprendí a saborear las cosas simples. Las cenas familiares se convirtieron en un ritual sagrado. Ayudaba a Sophie a cocinar, cortando verduras, asando carne, mientras Caleb se sentaba en su trona, balbuceando sobre el preescolar. Hoy dibujé un elefante. Mi hijo sonrió, con la cara manchada de ketchup. Comíamos lentamente, hablando de nuestros días. Sophie compartía sobre su nuevo proyecto. Yo le contaba sobre una interesante vulnerabilidad de seguridad. Por las noches, jugaba con mi hijo, construyendo castillos de bloques de madera, leyendo libros infantiles con voces divertidas o persiguiéndonos por la casa hasta que los tres caíamos rendidos de risa. Hacíamos pequeños planes para el futuro. Ahorrar para un viaje a la playa, comprar una bicicleta nueva para Caleb o redecorar el dormitorio, todo se basaba en la confianza y el respeto mutuo.
Sophie y yo siempre discutíamos las decisiones. Sin presión, sin favoritismo. ¿Qué piensas de comprar una casa más grande?, pregunté una noche. Ella pensó por un momento. Si estamos listos, claro. Pero creo que las cosas están bien como están ahora. Sin preocupaciones ansiosas, solo una certeza tranquila. Mis padres nos visitaban ocasionalmente, manteniendo todavía una distancia cautelosa, como si temieran que acercarse demasiado lo destrozaría todo de nuevo. La primera vez después de la visita a la prisión, llamaron, con voces vacilantes en la línea. ¿Podemos ir a visitarlos? Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. En ese breve momento, la ansiedad familiar regresó, no por anticipación, sino por el miedo de que las viejas exigencias pudieran resurgir. Pero esta vez, no lo hicieron. Llegaron a tiempo, hablaron mesuradamente, respetaron los límites establecidos, como si ellos también estuvieran aprendiendo a ocupar su nuevo lugar en la familia. La forma en que miraban a su nieto había cambiado, más gentil y sincera, sin imposición. Mi padre se sentó en el suelo jugando con Caleb, su voz cálida y baja. El abuelo te enseñará a construir un castillo. Mi madre lo abrazó, susurrando, te pareces a tu papá. No mencionaron el pasado, no exigieron nada, solo visitas cortas de unas pocas horas. Les permití entrar en la vida de nuestra pequeña familia, no demasiado cerca para evitar viejas heridas, pero no completamente cerrados para que Caleb pudiera conocer a sus abuelos. Apoyé a mis padres lo suficiente para ayudarlos a estabilizar sus vidas. No para compensar el pasado. No les debía eso, sino como una elección consciente y voluntaria por mi parte. Vivían en un estrecho apartamento de alquiler. Las finanzas ajustadas después de sus pérdidas. Así que, enviaba una cantidad modesta mensualmente. Suficiente para las facturas básicas, nada más. Envío esto para ayudar, dije por teléfono. Mi padre me lo agradeció. Sin presión, sin exigencias, solo asistencia humana. Empezaron a hacer trabajos ocasionales. Pequeñas reparaciones de mi madre cosiendo para los vecinos. Su vida se estabilizó gradualmente, aunque sencilla. Observaba desde lejos, preguntándome ansiosamente si realmente habían cambiado, pero a través de las visitas vi que escuchaban más, respetaban más los límites. Una vez, viendo a Caleb jugar felizmente con sus abuelos en la sala de estar, me quedé en silencio en un rincón de la casa, sintiendo claramente la paz actual, tan diferente de los pesados años anteriores. Era una tarde de domingo, la suave luz del sol de Texas se filtraba por la ventana. Caleb se reía mientras el abuelo, mi padre, empujaba un coche de juguete, y la abuela, mi madre, contaba cuentos de hadas. Me apoyé en la pared, con una taza de café en la mano, las emociones brotando. Los viejos recuerdos pasaron uno por uno. Sacrificios de la infancia, la confrontación en Baco, el juicio, la visita a la prisión. Pero ahora ya no se sentían agudos o dolorosos. Se habían convertido en lecciones claras sobre los límites, la responsabilidad y el valor de la justicia en la familia. Me di cuenta de que los lazos familiares solo importan de verdad cuando no se colocan sobre los hombros de una persona como una obligación por defecto o un sacrificio incondicional. Lo que había pasado me demostró que el amor familiar no puede existir si siempre viene con favoritismo e imposición. Cuando una persona cede constantemente mientras que otra es automáticamente priorizada, ya no es una conexión. Es una distorsión disfrazada de familia. También aprendí que el perdón no significa fingir que no pasó nada. La verdadera sanación solo tiene valor cuando va acompañada de respeto y un cambio claro. Mis padres ahora sabían cómo mantener una distancia adecuada, ya no presionando ni interfiriendo en mi vida como antes. Aunque el pasado no podía borrarse, reconocí su cambio porque demostraba que, hasta cierto punto, habían entendido los límites que necesitaba para protegerme. Ver a Caleb crecer en un ambiente estable y saludable me hizo aún más consciente de mi responsabilidad. Mi mayor tarea no era arreglar lo que se rompió en el pasado, sino poner fin a los ciclos de dolor para que no pasaran a la siguiente generación. Quiero que mi hijo crezca con el derecho a decir no cuando sea necesario, a establecer límites sin culpa ni miedo a ser visto como un ingrato. De ese viaje, extraje un mensaje para mí y para cualquiera atrapado en relaciones familiares dañinas. Atreverse a decir no, no es egoísta. Establecer límites no es ingratitud. Y a veces,
Proteger la vida que has trabajado duro para construir es la única manera de preservar lo que realmente vale la pena apreciar.